Confirmen ustedes en sus pantallas, dice grabando. Sí. Bien, vamos entonces. Nosotros nos quedamos en lo que eran las partes de la célula, ¿sí? Membrana plasmática ya vimos, núcleo celular también, y citoplasma. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos con algunas partes en general. Tenemos el aparato de Golgi, ¿sí? Que sintetiza los compuestos creados por la célula y lo distribuye en todo el citoplasma, ¿sí? Eso es el aparato de Golgi. Es uno de los sistemas que está dentro de lo que sería la célula. Recuerden también que, a ver, tanto la célula como el cuerpo humano, ¿sí? Necesitan de órganos o orgánulos para poder sobrevivir, ¿sí? El aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, van a actuar como si fuesen los intestinos, ¿sí? De la célula. ¿Estamos? Relacionémonos por ese lado. La mitocondria es el orgánulo donde se produce la energía que requiere la célula para cumplir con sus funciones. Esta mitocondria, ¿sí? Aparte de brindar energía, también brinda lo que sería la respiración celular, ¿sí? Respiración celular. Los ribosomas es un lugar donde las células sintetizan las proteínas, ¿sí? En el caso nuestro sería en la parte del hígado, en el estómago en general, ¿sí? Retículo endoplasmático. Se divide en dos tipos, el rugoso sintetiza proteínas y el plano o liso sintetiza las grasas, ¿sí? En los peroxisomas se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno, que de allí es su nombre, y de oxidar a los ácidos grasos, ¿sí? Bien. Los lisosomas es donde se produce la digestión o degradación de restos celulares. En nuestro cuerpo sería el estómago, ¿sí? Los cloroplastos son los orgánulos exclusivos de células vegetales y se encarga del proceso de fotosíntesis. En nuestro cuerpo vendrían a ser, por llamarlo de esta forma, la piel nuestra, ¿sí? Nuestra piel recibe los rayos del sol, la vitamina D. La vitamina D se encarga de llevarla al hígado, el hígado la sintetiza, la libera hacia todo el organismo y así sucesivamente, ¿sí? Digamos que sería como una fotosíntesis, por así llamarla. ¿Estamos? Bien. Vamos con los tipos de células. Esto es lo que ustedes ya averiguaron. Células eucariotas y células procariotas. Dibujar cada una de ellas, nombrar sus partes y nombrar a qué reino pertenece, si animal o vegetal, cada una de las mismas. Bien. Vamos a verla ahora en grandes rasgos. Las células, según, ¿sí?, la presencia o no del núcleo, vamos a tener eucarióticas y procarióticas, ¿sí? Las células eucarióticas son aquellas que tienen un núcleo celular bien definido. Este núcleo celular se encuentra dentro de una envoltura nuclear, la cual mantiene la integridad del material genético llamado ADN, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Los organismos formados por estas células reciben el nombre de eucariontes y son pluricelulares, es decir, que tienen más de una célula. Es en el caso de los seres humanos, animales y o plantas. Nosotros somos pluricelulares. ¿Por qué? Porque estamos compuestos por más de una célula. A su vez, las células eucarióticas se pueden dividir en dos tipos, animal y vegetal. Animal, que forman los diferentes tejidos en los animales, músculos, huesos, neuronas, etcétera, ¿sí? Y la célula animal está compuesta por una membrana celular. El citoplasma, ese es donde se encuentran los orgánulos, y el núcleo celular. Muy simple. Nosotros tenemos, supongamos, ¿sí?,
la célula. Acá le voy a poner el cable este como si fuese una célula, ¿sí? Acá. Lo que nosotros encontramos como la membrana celular es esta parte, ¿sí? La parte de adentro, ¿sí? ¿Estamos? Perdón, célula, membrana celular. Célula, membrana celular. Dentro de la célula nosotros encontramos los orgánulos. Vamos a ponerle así, ¿sí? Los orgánulos. Dentro de los orgánulos encontramos el núcleo. ¿Qué contiene el núcleo? Todo lo que sería el ADN. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces. Este está y este está. Vamos con lo que es célula vegetal. Es más fácil todavía de entenderla. Dice, es un tipo de célula eucariótica que forma las diferentes estructuras de las plantas. La diferencia del animal con la vegetal es la membrana, ¿sí? Que tiene una estructura protectora llamada pared celular, ¿sí? En cambio, en el hombre o en el animal no se llama así, se llama membrana celular. En las plantas, pared celular, ¿sí? Que es lo que le da la forma básicamente a las plantas. A ver, ustedes agarran una hoja de una planta, mírenla hacia la luz y van a ver pequeños cuadritos chiquititos, ¿sí? Que serían como unas celdillas. Imagínense esa celdilla que va a ser la célula, ¿sí? La pared celular. Le va a dar la forma de lo que sería la hoja, por ejemplo, ¿sí? Bien. Además, tiene cloroplastos, que son las estructuras donde se genera clorofila, componente indispensable para la fotosíntesis. También este cloroplasto es que le va a dar el color característico verde a las plantas. ¿Sí? Puede interesarse también sobre la célula vegetal, pero a ver, no nos vamos a introducir más allá de esto en lo que es la célula, porque si no, no vamos a terminar nunca. ¿Sí? Y célula es mucho, es muchísimo, es muy larga. ¿Estamos? Bien. Vamos con lo que son las células procariotas. Células procariotas. Estas células no poseen un núcleo definido, ¿sí? Por lo cual el material genético se encuentra disperso en todo el citoplasma. Se caracterizan porque su ADN, ¿sí? Y estructuras son mucho más simples que las células eucarióticas. A ver, las células eucarióticas son mucho más complejas, tienen mucho más funciones, tienen mucho más estructura que las células procariotas. ¿Cuál es una célula procariota? El virus. Perdón, la bacteria. ¿Sí? Ustedes si se habrán dado cuenta, la bacteria es un solo ser que tiene todo como si fuese un tubito, ¿sí? Como si fuese un tubito, ¿sí? Tiene una colita que se llama flagelo, tiene muchas vellosidades que se llaman pilis. Por dentro, no está compuesto como la célula en general, que tiene una estructura y un espacio ideal para cada una. No, está todo disperso. Todo ese material genético está disperso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Los organismos formados por este tipo de células son llamados procariontes y son los organismos unicelulares. Es decir, ¿sí? Que tienen una sola célula. Y en el caso o ejemplo de las bacterias y las arqueas, ¿sí? Que son animales submarinos. ¿Estamos? Bien. Vamos con lo que son funciones de la célula, ¿sí? Funciones de la célula. La célula cumple tres funciones vitales y básicas, ¿sí? Tres funciones. Tenemos que interactúa con su medio ambiente,
interactuar, se reproducen y se nutren para obtener energía de sí misma. Entonces, nosotros tenemos función de relación, función de reproducción y función de nutrición. ¿Sí? Función de relación. Se relacionan con los seres vivos por el medio ambiente. ¿Sí? Esto lo hacen a través del reconocimiento y reacción de los estímulos externos, o sea, el frío, el calor, etc., como así también de los estímulos internos. ¿Sí? Bien. Función de reproducción. Bien. Este necesita hacer una reproducción en general. Aquí nosotros tenemos lo que es mitosis y meiosis. ¿Sí? Mitosis, dos nuevas células idénticas a partir de una sola célula. Meiosis, cuatro células nuevas a partir de una sola célula. ¿Sí? La meiosis es la que nosotros vamos a encontrar siempre en la reproducción humana o animal. ¿Por qué? Porque son las células sexuales, como ser espermatozoide y óvulos. ¿Estamos? Bien. Para su nutrición. La célula necesita nutrirse de materia orgánica para obtener energía. Cuando produce su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, por ejemplo, dióxido de carbono, agua, sales y minerales, se llaman células autótrofas y es el caso de algunas bacterias, algas y plantas. Y si la célula obtiene la materia orgánica de otros organismos, entonces es una célula heterótrofa. Es en el caso de la célula de los animales, seres humanos, hongos y algunos tipos de bacterias. A ver, nosotros obtenemos energía a partir de ¿qué? De la alimentación, ¿sí? En cambio, hay otras células o bacterias que no tienen ese tipo de beneficio, por así decirlo, sino que ellas mismas autogeneran energía para poder alimentarse, ¿sí? Bien. Bueno, aquí ya vamos a entrar en tipos de células. Aunque ya vamos a empezar a verlas bien a la eucariota y procariota. ¿Sí? Aquí yo les pido ahí retomo yo con ustedes. Yo me demoro 2 minutitos y retomo con ustedes. ¿Sí? Bien.
Bien, retomando, ¿sí? Vamos a ver lo que son los tipos de células. Tenemos la célula procariota y la célula eucariota, ¿sí? La célula eucariota, vamos con esta primera. Bien, como dice acá en el manual, tiene como característica principal un núcleo celular delimitado por membrana y se subdivide en dos tipos de células, animales y vegetales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una característica principal de la eucariota? Es que tiene un núcleo bien delimitado, que está rodeado por una membrana, y que estas se pueden dividir en dos tipos, en vegetal y en animal, ¿sí? Bien, continuamos. La eucariota es la más compleja, ¿sí? Que es la célula procariota. Esto se debe a su núcleo, ¿sí? El núcleo está bien diferenciado y posee una envoltura que mantiene íntegro el material genético, o sea, la parte del ADN, ¿sí? Por ello son más complejas y especializadas, ya que contienen parte de la evolución de los seres vivos. Asimismo, la célula eucariota está compuesta por otras estructuras, que son, mejor dicho, que presentan diversas tareas importantes para los seres vivos. Entre ellas encontramos la mitocondria, el cloroplasto, aparato de Golgi, lisosoma, retículo endoplasmático, entre otros orgánulos, ¿sí? Que es lo que ya habíamos visto en un principio, ¿sí? Lisosoma, peróxido de hidrógeno, todo ello, ¿sí? Bien, entonces recuerden que la célula eucariota es muy fácil de aprenderla. ¿Cuál es su característica principal? Tiene un núcleo bien delimitado por una membrana celular. Esta se puede subdividir en dos tipos, vegetal y animal. Otra de una característica es que es más compleja que lo que serían los procariotas. ¿Por qué? Porque en el núcleo, ¿sí? Encontramos el material genético, el material hereditario, o sea, el ADN, ¿sí? Bien, entonces, vamos con los otras, ¿sí? Vamos con la célula animal. Vamos a ir introduciéndonos de a poquito. Célula animal. Se caracteriza, primero y principal, por no tener un núcleo, ¿sí? En una pared celular rígida, por lo que van a variar según la forma. A ver, siempre van a tener una forma distinta porque no poseen un núcleo bien definido. Tienen núcleo, tienen un núcleo. Pero ¿qué pasa con este núcleo? En vez de estar puesto en un solo lugar fijo, va a empezar a trasladarse y moverse para distintos lados, ¿sí? Estos serían las células, por ejemplo, las células del hígado, las células del corazón, del estómago, del vaso, intestino, del pulmón, del cerebro, ¿sí? Son células bien definidas que cumplen una cierta función cada una de ellas. ¿Estamos? Muy bien. Asimismo, estas células poseen un núcleo definido que contienen el ADN, ¿sí? Ya sea para humanos o animales, que son organismos pluricelulares. Bueno, acá también podemos decir que la célula eucariota, ¿sí? Es una célula pluricelular, van a ser pluricelulares, porque conforman un grupo de ellas, conforman un ser vivo, por ejemplo. A ver, nosotros durante la fecundación, ¿sí? ¿Qué dice? El óvulo se une con el espermatozoide, ¿sí? Y van generando una vida. Bien.
Pero ¿cómo es que se genera esta vida a partir de una célula? Estas células empiezan a multiplicarse, 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 multiplicarse. Primero, de una sola hija se van a multiplicar 4 células iguales, ¿sí? Cada célula hija va a ir dando otras 4 células más, y así sucesivamente con el resto, ¿sí? Entonces, ¿vieron que dicen cuando la mujer está embarazada de 2 semanas? Dice, ah, pero es un conjunto de células, no tiene vida, no tiene nada, no tiene forma. No, ya va adquiriendo forma el feto, ¿sí? El feto embrionario ya va adquiriendo una forma. Esto es porque ya empieza a llamarse, en vez de ser organismo unicelular, porque era una célula en el óvulo, una célula de espermatozoide, es una célula unicelular. Se une, ¿sí? Te van generando esta meiosis, y esta meiosis te va haciendo un proceso pluricelular, ¿sí? Si ustedes ven el desarrollo embrionario del momento uno de la fecundación a las 2 semanas, 3 semanas, ustedes van a ver el proceso de desarrollo de la célula, porque empiezan a verse ya una lámina celular, una sola línea de célula. Después se conforma a dar otra célula se llama disco trilaminar, porque tiene 3 láminas de células conformadas, y empieza cada una ya en este estadio a ir identificándose para cuál parte del cuerpo va a ir definiendo, ¿sí? O sea, cuando nos digan a nosotros, no, pero tiene 2 semanas, no es nada. No, sí es algo, y es una vida en proceso de desarrollo, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Vamos con la célula vegetal, ¿sí? Vamos con ella. Las eucariotas vegetales, ¿sí? A diferencia del animal, posee una pared rígida celular, compuesta por celulosa, características propias de las plantas y vegetales, ¿sí? Bien. También la vegetal contiene cloroplasto, orgánulos que llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis, ya que poseen la famosa clorofila. ¿Estamos? Bien. Entonces, tenemos la célula animal y la célula vegetal. Vamos con la vegetal. Tienen un núcleo. A ver, no un núcleo bien definido, pero lo tienen. Pero ¿qué pasa aquí? Esta sí va a tener una pared dura, porque le tiene que dar el sostén a la planta. La planta no puede cambiar de un estadio a otro porque sí, como nosotros, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que las células de las plantas, al tener un núcleo, perdón, una pared celular bien dura, y que esta, a través de otra y otra, no va dando lo que sería la forma de la hoja, por ejemplo, ¿sí? Bien. Ahora yo pregunto, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Bueno, Yo sí. perfecto, entonces. Vamos. Entonces, asimismo, la célula vegetal está compuesta por una estructura capaz de producir su propio alimento, propia de organismos autótrofos, a diferencia de la célula animal, ¿sí? Entonces, ¿quién produce la clorofila perdón, qué produce la clorofila? La fotosíntesis, ¿sí? Bien, marco aquí. Listo. Entonces, vamos con lo que es procariota, ¿sí?
Procariota no es difícil tampoco. Es cuestión de prestar atención al principio y si no ya se le fue el tren y hasta que retome de vuelta la llegada pasa mucho. ¿Sí? Bien. La célula procariota se caracteriza por ser más sencilla que la eucariota y por no poseer un núcleo celular bien definido. Para ello, el material genético se encuentra extendido por el citoplasma. ¿Sí? Bien. Los especialistas han considerado que, por la sencillez de su composición, las células procariotas son las células más antiguas del planeta Tierra. ¿Sí? Estos organismos compuestos por células procariotas son en su mayoría seres unicelulares, como las bacterias o cianobacterias, que son organismos menos complejos que los pluricelulares. Ahora, muy simple. Nosotros tenemos aquí, ¿sí?, que saber que si hay una bacteria en medio del espacio exterior y nosotros la descubrimos, podemos decir hay vida. ¿Sí? Una célula, ya tenemos vida en otro planeta, en otro lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, es el organismo más complejo. Es el organismo más sencillo que hay. Mucho más sencillo que la eucariota, ya que es un organismo que no tiene tanta funcionalidad como la misma, como la anterior. ¿Por qué? Porque no necesita nutrirse para poder abastecerse por sí sola de energía. No necesita hacer una reproducción para poder multiplicarse, ¿sí? Y por último, no permite tener una membrana delimitada, sino que tiene una membrana llamada pared celular, que no la limita en nada, ¿sí? ¿Estamos ahí? Bien. Bueno, a ver, espera un minuto. Mm, mm, mm. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Porque yo no les di fecha a ustedes para un examen, ¿no? Solamente para un cuestionario. Bueno, anoten entonces las fechas para el primer examen, porque ya estamos en condiciones, hemos avanzado mucho. A ver. Mm, Viernes 25 de agosto, primer examen. ¿Estamos? Sí. Entonces, clase que viene nosotros vamos a hacer un repaso del tema, pero hasta tanto yo quiero que ustedes vayan haciendo lo siguiente. ¿Sí? Y escuchen con atención. Del cuestionario vayan leyendo bien las preguntas. Sí, vayan leyendo bien las preguntas. Hay preguntas que suelen aparecer y preguntas que no. ¿Estamos? Por ende, lean bien las preguntas, ¿sí? Antes de contestar. ¿Estamos? Bien. Ahora sí bien vamos a terminar un poquito antes, Profe, perdón. pero diga.
¿Y el examen va a ser así como ahora, así virtual? Exactamente, Así como estamos ahora. sí. Ah, está bien, está bien. Ahora el campo virtual, obviamente, no es escrito, ¿sí? Yo por eso digo que ustedes revisen lo que sería el cuestionario. Revísenlo, presten atención, lean con atención y precaución y para que puedan hacer bien un examen, ¿sí? Bueno, vamos entonces. Si bien hoy vamos a terminar un poquito antes, no tampoco tan antes, pero sí vamos a terminar. Por ejemplo, 15 minutos antes vamos a culminar, porque ya estamos viendo lo que es, para empezar a ver lo que es mitosis, ¿sí? Por ende, no me puedo adelantar tampoco tanto sin tener que hacer un examen. Si yo sigo adelantándome y adelantándome, esto implica que en el examen se lo tengo que achicar a 2 o un examen durante todo el cursado, ¿sí? Por ende, vamos a hacer hasta células eucariotas. Vamos a ver acá y va a ser lo que va a entrar en el examen, ¿sí? Bien, vamos. La célula procariota se caracteriza por ser más sencilla que la eucariota y por no poseer un núcleo bien definido. Hasta ahí ya estamos claros, ¿no es cierto? Bien. Estamos claros también que es una célula muy sencilla y que es considerada la célula más primitiva del planeta Tierra. ¿Sí o no? Sí, bien. Las células procariotas está compuesta por una membrana plasmática, nucleoides, material genético en forma de ADN y ARN, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Estamos? Bien. Citoplasmas, ribosomas, entre otros, ¿sí? Entre otros tipos de orgánulos. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Ahora, ustedes tenían otras actividades que realizar, ¿no es cierto? Vamos a ver esa partecita ahora. Ustedes que tenían que nombrar a qué tipo de célula pertenece el virus, la bacteria y los hongos. A ver, ¿a qué tipo de célula pertenece el virus, por ejemplo? A ver. Son acelulares, ¿Qué implica esto? A ver. que no contienen células, sin células. Entonces, ¿qué son los virus? Yo puse que los virus son más pequeños que las bacterias, solo son material genético empaquetado dentro de una cubierta proteica. Necesitan otras estructuras celulares para reproducirse, lo que Muy significa que bien, no pueden, muy lo que bien, significa que no pueden sobrevivir por sí solos, salvo que muy vivan bien, dentro de otros organismos. muy bien. Los virus, sí, los virus vendrían a ser tipo parásito. Si no están en un huésped, en un organismo, no pueden subsistir, ¿sí? El virus, si ustedes ven una imagen de un virus, ustedes van a decir, qué loco, parece que es creado, porque la forma que tiene, ninguna otra estructura en la parte microscópica lo posee, ninguna estructura. Fuera de ello, el virus larga como si fuese una aguja, ¿sí? Que dentro de esa aguja va a largar todo el material genético para que esa célula se infecte y cause así la infección o la enfermedad, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Las bacterias, ¿a qué células pertenecen? Ya la dijimos en clase. A ver. Procariota, A las procariotas. Muy bien. ¿Y los hongos? A las eucariotas. eucariota, Muy bien, a las eucariotas. ¿Por qué a las eucariotas?
porque contiene núcleos. ¿Qué más? Son unicelulares, pluricelulares. Su reproducción es sexual y asexual. Y desarrollan nuevos individuos cuando se fragmentan. Muy bien, cuando largan las esporas, ¿sí? Sí. Se vuelve a generar un nuevo tipo de hongo. ¿Estamos? Entonces serían celulares, pluricelulares, asexuales, sexuales. Los hongos pueden cambiar dependiendo, ¿sí?, de su composición y de qué tipo son. ¿Estamos? Bien. Bueno. A ver, hasta ahora, ¿alguna pregunta o duda que le haya surgido? Por segunda vez. Hasta ahora, ¿alguna pregunta o duda que haya surgido? Por tercera vez y última. ¿Hay alguna duda o pregunta que haya surgido? ¿No? Listo. Bueno. Bueno, chicos y chicas. Vamos entonces, sí, a dejar así. El viernes, el viernes 25 de julio, 25 de julio, 25 de agosto, sí, el 25 de agosto, tenemos el primer examen, ¿sí? Clase que viene, clase repaso, ¿sí? Acá voy a anotar para que no se me pierda. Próxima clase, repaso. ¿Estamos? Bien. Nosotros todavía no hemos tenido la primera práctica, ¿no es cierto? No. Bueno, ya la vamos a tener más adelante, ¿sí? Yo les envié a ustedes la creación del brazo simulado. Vayan realizándolas con tiempo, así cuando yo le diga, bueno, la próxima clase tenemos simulacro para hacer extracción de sangre, ya lo tienen en el brazo y ya pueden ir practicando durante toda la semana hasta lo que sería la clase nuestra. ¿Sí? Sí. Muy bien, chicas. Bueno, hasta aquí Perdón, vamos a llegar, ¿sí? profe, ¿el cuestionario lo Sí. subirá hoy? ¿Al cuestionario? Sí, sí, Sí. sí. Ah, para Sí, estar sí. con tiempo, digo. No, sí. Ah, Usted está que bien, se está bien. que sí va a estar subido hoy. Dale, ¿Sí, buenísimo. chicas? Muy bien. Bueno, nos estamos viendo en las próximas clases. ¿Estamos? Muy bien, chicas. Nos vemos entonces. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Sí? Bueno, chao, profe. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao.